Hola, bienvenidos a Su Diván. Hoy hablaremos sobre los trastornos más comunes, en especial sobre el trastorno de la personalidad del grupo B, enfocándonos en el segundo, que es el trastorno límite de la personalidad. Bueno, para iniciar, lo más importante es definir qué es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y los estados del ánimo, así como el comportamiento, además de hipersensibilidad al posible rechazo y abandono. Una persona que sufre de ese trastorno que hemos mencionado tiene un fuerte miedo a quedarse solas, desean relaciones amorosas duraderas y tienen miedo a ser abandonadas así de manera tan intensa que suele derivar en cambios de estado del ánimo, incluso la ira. Igualmente tienen una tendencia muy fuerte a actuar de manera impulsiva, a autolesionarse, lo cual irónicamente termina empujando a las personas. Si se dan cuenta, alguien con ese trastorno termina siendo un arma de doble filo, ya que el trastorno en sí lleva a que actúen de una manera muy impulsiva e inestable, pero sin embargo tienen este miedo intenso a ser abandonados. O sea, de que van de la mano la razón por la que empujan a las personas lejos, pero a la vez va de la mano con tienen miedo de empujar a las personas lejos. Sí, es interesante, como dices tú, ver que justamente lo que los hace, pues, empujar a las personas lejos de ellos, les da también ese mismo miedo de que los abandonen. O sea, ellos mismos son los provocantes de este abandono. Es bastante interesante de ver eso. Sí, de hecho, pues como lo dice, es por los cambios de ánimo de estar bien y luego estar tristes y todo en un momento. Entonces, pues a las personas, aunque ellos traten como de acercarse a las personas, pues tienen ese abandono porque pues como su personalidad muchas veces no les permite eh, pues tener una relación estable por sus constantes cambios de ánimo, pues produce esa inestabilidad en la relación con los que se acerca. Entonces, pues pienso que más que nada es por eso que empiezan a tener un gran miedo a que los abandonen o a quedarse solas por, por dicho, pues, rasgo de su personalidad, que es el ser cambiante con sus emociones. Bien, como mencionan mis compañeras, pues justamente pues va de la mano. Puede ser de que en parte el miedo al abandono sea porque la persona es consciente de su actitud y sepa de lo inestable que es, o puede ser de que sea simplemente algo que viene apegado ya a este tipo de comportamientos de manera involuntaria, de que simplemente no se dé cuenta de la manera en la que actúa, es tan impulsiva y justamente por el miedo a que se quede solo tenga estas actitudes como de ira, esos cambios de emociones muy bruscos, la autolesión. La verdad me queda esa duda, así que le voy a pedir a mi compañera Angélica si de por favor nos puede hablar un poquito sobre los síntomas. Claro que sí. Em, bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los síntomas de una persona con TLP, que los principales son un fuerte miedo al abandono. Esto incluye tomar medidas extremas para no quedar aislado ni ser rechazado, incluso si estos miedos son inventados o simplemente son como sin algún argumento. Como ya habíamos mencionado, estas personas le tienen un fuerte miedo al abandono y a quedarse solos. Un patrón de relaciones intensas e inestables, como creer que una persona es perfecta por un momento y luego creer que no muestra interés o es cruel. Esto también es parte de estas personas que suelen tener como que muy o todo es negro o todo es blanco. De un momento a otro pasan del negro al blanco sin haber grises por el medio.
Cambios rápidos en la forma de verte a ti mismo. Esto incluye cambiar de objetivos y valores, así como verte a ti mismo como malo o como si no existieras. Estas personas tienden a tener este tipo de sentir hacia sí mismos, de que en un momento son como se sienten como unas personas que no son aptas para los demás o que son malos, como bien se dice. Periodos de paranoia, de relacionarse con el estrés y pérdida de contacto con la realidad. Estos periodos pueden durar de unos minutos a unas pocas horas. Comportamiento impulsivo y riesgoso, como apuestas, conducción peligrosa, relaciones sexuales inseguras, compras compulsivas, traiciones, atracones de comida y abuso de drogas o sabotaje del éxito al dejar un buen trabajo o terminar una relación positiva repentinamente. Estas personas suelen hacer cosas que se ponen en riesgo a sí mismos a pesar de que están conscientes de que es algo que los está poniendo en riesgo. Amenazas de suicidio o autolesiones. A menudo, en respuesta al miedo de separación o rechazo, estas personas amenazan con autolesionarse o en un caso muy extremo, el suicidio. Cambios del estado de ánimo bruscos que duran de unas horas a unos días. Estos cambios del estado de ánimo pueden incluir periodos en los que te sientes muy feliz o irritable y ansioso, o en lo que sientes vergüenza. Este tipo de personas normalmente tienden a tener cambios muy bruscos de emociones, como de estar de muy felices a estar enojados, a estar tristes, a de repente estar ansiosos. Sentimientos continuos de vacío, ira intenso e inapropiado, como perder la paciencia con frecuencia, ser sarcástico o estar amargado o pelearse de manera física. Por todos estos cambios de humor, por todos estos cambios de ambiente y este tipo de actitudes peligrosas para sí mismos, estas personas tienden a sentirse vacías y a sentirse mal consigo mismas. Sí, como ya mencioné, estas personas tienden a tener todo este tipo de factores que demuestran lo que es como tal el TLP. Bueno, como comenta mi compañera, si se dan cuenta, este tipo de trastorno es un poco curioso, ya que tanto va un poquito de la mano con el anterior visto, que era el trastorno antisocial, y a la vez es como completamente lo contrario, ya que se tienen estos comportamientos peligrosos de manera impulsiva, como casi sin interés en este caso, en vez de los demás, hacia uno mismo. Y es justamente como va de lo contrario de que una persona con el trastorno antisocial, no quiere, no le interesa al otro, le da igual. Y a una persona con el trastorno o límite de la personalidad tiene más como esta dependencia hacia los demás, esta fijación de que no se puede quedar solo, y por eso mismo termina teniendo actitudes ya casi como de otro trastorno, de que actuar de manera casi desesperada, violenta, empujar a los demás por esta impulsividad que tienen, esta necesidad de no quedarse solos, de sentirse todavía como queridos, que termina dándose vueltas sobre sí mismo, de quiero ser una relación extremadamente tóxica, estas actitudes que son tan dañinas que si se dan cuenta muchas personas nos dicen de que si hace esto, eso es malo, el encapsular a la persona en una relación con tal de no sacarla, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a nuestro tema específico sobre cómo es una persona con ese trastorno en el amor. Sí, como dice mi compañera, estas personas suelen ser bastante impulsivas, aunque se pueda parecer al trastorno que vimos en el capítulo anterior. La verdad, estas personas son más referentes a que tienen miedo a que lo abandonen y que son más, ¿cómo se dice? Más rotativas en el aspecto de que un momento están
eufóricos y hacen cosas que son arriesgadas para sí mismos, tanto como que en otro momento pueden estar de que enojados con las demás personas o tristes. Son más fructuosos a rotar en estos sentimientos y todo esto por el miedo al abandono a comparación del anterior que vimos. Justo como mencionabas anteriormente, existe este cambio brusco de ánimo, de actitudes, de todo esto. Justamente recuerda mucho a la bipolaridad, ¿no? Y me gustaría mi compañera Karen nos hablara un poquito sobre las diferencias que existen entre el trastorno límite de la personalidad y lo que viene siendo el trastorno de bipolaridad. Sí, claro. Bueno, en el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por cambios de ánimo rápido y frecuentes, por la inestabilidad en la imagen y en las relaciones interpersonales, como anteriormente lo habíamos comentado, cuando pues con las relaciones amorosas también se suele ver mucho, también durante la instancia, durante los trabajos donde ellos trabajen, normalmente suelen ser personas que, aunque estén en su mejor punto de su trabajo, puedan querer dejar el trabajo. Y pues esto es porque se sienten demasiado inestables en esos aspectos. Y pues en el trastorno bipolar se presentan episodios de humor prolongados como manía y depresión, que no siempre tienen un desencadenante externo y suelen durar semanas o meses. Y en el caso del trastorno límite de la personalidad, pues se desencadena por el entorno, o sea, por las pues como lo anteriormente le había dicho, por las relaciones y todo eso. Sin embargo, en el bipolar, pues son episodios que son prolongados y pues normalmente viene más con lo químico en el cerebro, puesto que es algo como inesperado, pero en el TLP, o sea, es con mucha frecuencia. Normalmente estos se parecen mucho o se les dificulta conocer la diferencia, puesto que la bipolaridad la conocemos como, bueno, normalmente las personas tienen la referencia de que bipolaridad se refiere a cambio de humor rápido y frecuentes. Sin embargo, pues no es correcto. Esta es pues, tiene más duración y pues suelen durar mucho tiempo. Y en el TLP es cuando son rápidos y frecuentes y sí se puede notar una gran diferencia porque la persona es como que hola, estoy bien ahora, estoy bien contigo, pero en un momento ya estoy enojada contigo. Y pues los bipolares suelen ser personas que se encuentran, pues pueden llevar su día normal y en un momento al otro ya están felices y luego tristes, pero o sea, tiene mucho que ver con más que nada con la duración, porque en el TLP son muy rápidos y frecuentes y en la bipolaridad sí suelen ser más prolongadas y pues duran de semanas a meses. Si se dan cuenta, justamente el estereotipos, que se podría llamar lo que se tiene sobre la bipolaridad, es en realidad lo que se encuentra en un caso de TLP, ya que normalmente cuando, si le preguntas a una persona en general en qué piensa de la bipolaridad, pues te va a decir que los cambios así de inmediatos de humor, pero en realidad eso no es el caso, ese es el caso para el TLP, y es muy curioso que se mezclen tanto las etiquetas, eso pasa muy seguido. También lo vimos anteriormente con el antisocial y el asocial, de que las personas como que se pegan a un concepto y le empiezan a meter como ellos mismos lo que consideran que es, o puede ser de que del boca en boca se empiece a perder el significado de lo que en realidad implica un trastorno. Y pues justamente existe mucha desinformación y en parte, como mencioné, ese es el punto de este podcast, de informar, aclarar, que las personas no tengan esta confusión de revolver trastornos, a juntarle síntomas que no son y para que el público en general sepa más sobre cómo es la salud mental, cómo funciona el cerebro, porque el cerebro es imposible casi de comprender, por ejemplo, con el trastorno bipolar, de que algo en el cerebro hace que solamente, ¡pum!, te cambie el humor y eso te quedes con ese humor por días, meses,
Es realmente curioso de cómo no hay un factor desencadenante, simplemente sea como la química de tu cerebro lo que cause todo esto. Sí, efectivamente, como dice mi compañera, es bastante interesante y sorprendente cómo simplemente tu cerebro, por ciertos factores, por ciertas cosas que tengas menos o más, causa este tipo de trastornos o este tipo de problemas mentales. Eh, Como dijiste, es muy común que confundan este tipo de trastorno con la bipolaridad por el hecho de que es común que se dé a conocer ciertos, ciertas características de ciertas cosas que las personas mm, las entienden muy vagamente y tienden a confundir a veces ciertas cosas con otras, puesto que normalmente este tipo de información se da de boca a boca o las personas normalmente no lo investigan de forma correcta por el hecho de que es algo poco común que a la gente le interese en realidad, tristemente. Ah, claro. Igualmente, como hemos mencionado mucho, ese trastorno, igualmente con el antisocial, se puede llegar a ver un poco mal a los ojos de los demás, por todo lo que implica, por todos los síntomas, por cómo va a actuar una persona que tiene todo esto en general. Así que, Karen, ¿quisieras decirnos si verdaderamente el trastorno de personalidad, el límite de personalidad es grave? Eh, Según las investigaciones que hice, sí, el trastorno del límite de la personalidad es considerado una enfermedad mental grave que afecta significativamente la vida diaria, como anteriormente lo habíamos comentado, en las relaciones, eh, en las relaciones amorosas como familiares, durante los trabajos, son, pues afecta demasiado. También afecta mucho en el estado de ánimo, pues como anteriormente le habíamos dicho, pues tener un estado de ánimo es de gran importancia, ya que pues es el que nos canaliza para poder llevar las emociones de forma pues normal, y sin embargo pues las personas con TLP suelen tener el estado de ánimo muy variable y pues es como una montaña rusa, sube y baja en un momento, y también afecta mucho en la autoimagen de la persona, pudiendo llevar a comportamientos autodestructivos, eh, como pues lesionarse a sí mismo por el hecho de tener mucho miedo como anteriormente le había comentado, debido a estos tipos de cambios constantes y de emociones, pues suelen tener mucho miedo al abandono de las personas y alejarse, pero realmente es algo que pues es un rasgo de la personalidad y pues es difícil de controlar y pues es totalmente de gran gravedad este trastorno, ya que pues pueden llegar a lesionarse. Exactamente, es como que es preocupante, más que nada por el hecho de que estas personas suelen o tienden a inclinarse a la autolesión por el mismo miedo del abandono o por el mismo hecho de ese sub y baja, como mencionas, Karen, de emociones. En mi opinión, o en general, siento yo que es lo más preocupante de este tipo de trastorno, el hecho de que, bueno, este rasgo de la personalidad, que es que tiendan a autolesionarse o autolastimarse, hasta el punto en el que en algunas ocasiones hay personas en las que amenazan con suicidarse. Es realmente preocupante en ese aspecto, en mi opinión. Igualmente, como hemos mencionado, esta afectación hacia las relaciones sociales, personales, puede ser que no se note tanto con una persona común, porque pues, solo se van a dar cuenta los de su grupo cercano. Sin embargo, se va a notar más, sobre todo si es una persona famosa.
Así que les voy a dar algunos ejemplos de famosos que padecieron este trastorno o que se sospecha que hayan sufrido este trastorno. Uno de ellos es Marilyn Monroe, que conocemos que fue una actriz muy icónica, fue una modelo, fue cantante, ah, era un icono muy grande en Estados Unidos y aunque nunca se le diagnosticó, como mencioné anteriormente, se tenía la sospecha de que sufría de el TLP debido a que tenía una vida muy difícil, muy agitada, aunque esto también puede ir de la mano simplemente con la vida del actor, ya que tiende a ser muy común que ver cuando una persona se vuelve famosa, se empieza a rodear de las personas incorrectas, empieza a abusar de sustancias. Es un poco curioso que esto pase muy seguido y se vea tanto, de que tantos famosos de que empiezan bien y nomás en cuando empiezan a llegar a la fama, como que empiezan a tomar una vida más peligrosa. Sin embargo, un ejemplo de que hasta donde pude investigar parece que sí tenía el trastorno fue Amy Winehouse, que igualmente fue una cantante muy famosa que sí tenía el TLP y tenía muchos conflictos emocionales, lo cual pudo haber llegado a lo que terminó siendo su causa de muerte, que fue una sobredosis de alcohol. No, sobredosis de alcohol, no, una intoxicación por el alcohol. Como hemos mencionado, las personas que tienen este trastorno tienden a tener comportamiento impulsivo que puede llegar justamente al abuso de alcohol, de drogas, a ese tipo de consumo muy extremo. Y en sus últimos momentos, Amy Winehouse estaba en una situación muy vulnerable, muy delicada. Se podía ver en las últimas grabaciones de ella donde estaba completamente herida en pleno concierto. Y es muy curioso ver qué tan grave puede llegar a ser esto, si no se trata de manera apropiada. Sí, como tú dijiste, es bastante interesante ver el hecho de cómo es bastante grave, inclusive en personas que son famosas, que, como dices tú, podría confundirse un poquito con la vida del famoso, que normalmente es muy ajetreada y muy como caótica en ese aspecto, pero también es impresionante ver como, por ejemplo, Marilyn Monroe, cómo fue una persona icónica que pudo trascender a pesar de tener o de tener sospechas de que tenía este tipo de trastorno, a pesar de que es bastante preocupante. Sí, y pues yo pienso que principalmente, pues es muy difícil para las personas que lo sufren saber que lo tienen, entonces pues totalmente, quizás a veces, como ustedes dicen, llevan una vida muy caótica, muy pues de muchos horarios, muchas emociones, entonces pues llegan al punto que quizás no saben diferenciar cuáles emociones pueden llegar a sentir en ese momento o quizás los cambios de humor no los pueden diferenciar ya que como su vida es muy ajetreada, van y vienen y luego pues están emocionados y luego tristes quizás por estar solos, entonces como que muchas veces es muy difícil comprenderte a ti mismo y pues también comprendo por esa parte que quizás para ellas fue difícil comprenderse o tratar de buscar ayuda porque pues lo buscaron de otra forma, quizás alcoholizándose eh, eh, mm, y pues para dejar pasar el rato y sentirse mejor y pasar el rato y dejar todas esas preocupaciones que tienes, pero es triste porque después de dejar de estar bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, pues llegas a la realidad y otra vez caes. Entonces, pues pienso yo que pues ese tipo de sustancias pues afectan la alteración todavía más emocional, lo que te puede llegar a pasar por alguna situación parecida a, a la actriz, digo, a la cantante Amy. Entonces, pues sí, es todo lo que tendría que comentar yo. Este es de mi parte. Ah, pues sí, es justo como mencionas de que las personas tienen a irse más con este alivio temporal que puede ser el alcohol, las drogas. Ah,
la terapia, que aunque la terapia puede llevar más tiempo, va a ser un alivio más duradero, pero la gente realmente que considero que no piensan en trabajarlo, en tomarse su tiempo, solo quieren algo que funcione ya así, con tal de deshacerse de ese sentimiento, lo cual puede llevar a buscar las medidas más drásticas, como es el alcohol, las drogas, el aceptar esas actitudes impulsivas, drásticas. Si se dan cuenta, pues estamos tomando ejemplos famosos, o sea, como has mencionado, puede ser que se confundan un poco con lo que puede ser ya la vida de un artista en general, de que puede llegar a ser así de ajetreada, como mencionaba mi compañera Angélica. No sé si alguna de ustedes cuente con algún otro ejemplo que guste compartir. Bueno, sí, yo tengo una amiga que fue diagnosticada con este trastorno y ciertamente sí es que no es como la vida de un artista, que es bastante diferente. Aquí sí se nota un poquito más este tipo de actitudes, este tipo de cambios tan bruscos, a pesar de que afortunadamente ella actualmente está medicada, tiende a dejar el medicamento a un lado en ocasiones para beber, para consumir alcohol y para, sí, tener esa pequeña escapadita. Lo malo en este aspecto es que cuando normalmente hace eso es de que dice, bueno, pues nada más voy a tomar un poquito y termina afectándole el hecho de que no está siendo medicada y más el alcohol y termina haciendo cosas que ponen en riesgo su salud y su vida en general. Este, este tipo de personas normalmente cuando están medicadas son un poquito más tranquilas, pero yo llegué a conocer a esta personita antes de estar medicada y ciertamente sí tenía a inclinarse a hacer cosas bastante peligrosas y que atentaban ante su salud, tanto física, mental como emocionalmente. Normalmente en lo que más se notaba este tipo de cosas era en las relaciones amorosas. Y ya que me voy por este lado, a mí que me encanta hablar del amor, les voy a decir cómo son las personitas que tienen TLP en relaciones amorosas. En las relaciones amorosas, las personas con el trastorno límite de la personalidad se caracterizan por la inestabilidad, intensidad y el conflicto, debido a un profundo miedo al abandono, como ya lo habíamos mencionado. Esto se manifiesta en conductas impulsivas, cambios de humor, dramáticos, celos excesivos, idealización y devaluación de la pareja. Algunas de estas características más redundantes son el miedo al abandono, como ya lo mencionamos. Las personas con TLP tienden a un intenso miedo a la separación, lo que puede llevar a conductas desesperadas para evitarla, como la dependencia emocional de la otra persona, el rogar, el estar en esa dinámica de que no te vayas, puedo hacer lo que tú quieras, ese tipo de actitudes. Inestabilidad emocional. Los afectos fluctúan rápidamente, pasando de la euforia a la ira o el desánimo, lo que dificulta la regulación emocional y la comunicación en la pareja. Normalmente estas personas tienden a estar, como ya dijimos, con este sub y baja, y esto suele afectar bastante en sus relaciones amorosas, ya que pues de estar súper contentas con están juntos, es como claramente muy conflictivo para la otra persona. Conflictividad. La intolerancia a la frustración y la rutina, junto con una actividad emocional elevada, puede generar discusiones constantes y una dinámica de relación conflictiva. Como ya mencioné, estas personas suelen ser conflictivas, suelen tener tendencia a la discusión por este mismo miedo a que los rechacen o a que de un momento a otro los abandonen, aunque no tenga mucho sentido. Impulsibilidad y autolesiones.
Las emociones intensas pueden derivar en comportamientos impulsivos, que pueden incluir autolesiones o conductas de riesgo. Como ya lo había mencionado, estas personas tienden a inclinarse a autolesionarse, no tanto lesionar a la otra persona, sino dañarse a sí mismos para demostrarle a la otra persona que realmente los necesitan o para aliviar sus mismas molestias. Este tipo de personas es bastante complicadas en las relaciones amorosas, más que nada por este constante miedo a que los dejen, a que los abandonen, a que se separen de ellos, aunque normalmente este tipo de actitudes son las que los llevan a que los abandonen por ser un poquito complicados de conllevar en una relación. Pues justamente como menciona mi compañera Angélica, este tipo de relaciones con una persona que sufre ese trastorno, lastimosamente, como el anterior que vimos, puede llegar a ser peligroso. Ah, en tanto, ¿cómo te afecta a ti emocionalmente estar cerca de esta persona, como con sus cambios bruscos de ánimo, que ahora sí son los que son instantáneos, así, bueno, no instantáneos, sino de que pasan de manera muy drástica? La conflictividad, la impulsividad y más que nada las autolesiones, considero yo que eso es lo que más puede llegar a lastimar a alguien mentalmente si está involucrado con esta persona, ya que pues más que nada las autolesiones se ve a la hora de querer separarse de esa dicha persona, o sea, si ya has lidiado con su actitud y simplemente dices, es que no puedo aguantar algo, o no sé cómo tratar con esa persona y tratas de romper con ella, se ve más que nada el aspecto de las autolesiones, el amenazar con el suicidio, pues el casi como chantaje emocional, se podría llamarlo. Sí se ha visto seguido en algunas relaciones donde no puedes dejar a tu novio o tu novia porque está amenazando de que si lo dejas o la dejas, va a hacerse daño, va a hacerle daño a alguien más, aunque siento que este tipo de trastorno más bien se enfoca en el autodaño, en las autolesiones, en el suicidio. Y igualmente, pues, viene conductas desesperadas, con tal de que no las abandones, que termina siendo lo opuesto, que como mencioné anteriormente, termina siendo últimamente el arma de doble filo que puede determinar la relación enteramente, que sí debe haber alguna otra persona que sí se queda con alguien que sufre ese trastorno, ya sea porque la dependencia emocional le gusta, puede ser, he visto algunos casos de eso, que justamente eso es un problema enorme en sí mismo, pero la persona promedio no va a estar al 100% a bordo con todas esas actitudes, y lo cual últimamente, como he mencionado, lleva a intentar dejarla y que esa persona no se deje y que la actitud tóxica se vuelva aún más tóxica en sí. Ah, si se dan cuenta, es un problema muy grande y muy complicado de desglosar, por lo cual es tan esencial que una persona busque ayuda si sufre de ese trastorno. Sí, como tú ya has comentado, pues es algo esencial que busquen ayuda porque pues no solo se están dañando a ellos mismos, sino también pueden llegar a dañar también a la persona pues por dichos acciones. Y pues me parece que es algo importante hablar sobre las relaciones que ellos tienen en las relaciones, ya que pues muchas personas pueden notarlas quizás en su pareja y quizás en una buena relación o quizás veas que sí funciona, pero posiblemente esa persona ocupe ayuda porque pues tú ves que no son acciones muy normales o que tienen como un alzarte ese tipo de que dices tú algo está mal, algo que ocupan ayuda o algo, pienso que es como algo importante conocer esto y pues por esa misma razón hacemos este podcast para informar a las demás personas y pues para que si ven si su pareja tiene alguna de estas acciones, pues puedan ayudarles a salir adelante o comentarle y pues sobre todo tratar de convencer a la persona o de hacerle saber, porque en sí ellos son los que deciden al final qué hacer, ¿verdad? Pero sí es importante tener conocimiento sobre estos trastornos porque pues son rasgos de la personalidad que sí están muy, ah, muy frecuentes en nuestra.
Sí, efectivamente. Como ya les había mencionado, yo tengo a una amiga, una conocida que está diagnosticada con este trastorno, y la verdad, pues, yo soy muy cercana a esta persona y podía ver, pues, cercanamente el cómo era con sus relaciones amorosas, con sus parejas que tuvo, el cómo, pues, era conflictivo, que a pesar de que es mi amiga y yo le trataba de ayudar, ciertamente sí le costaba, a pesar de que ella quería dejar de ser así, sí le costaba, porque no es una elección que estas personas sean así, no es como que, sí, yo quiero ser celosa o yo quiero depender de esta persona, es algo que simplemente les pasa y pues no pueden evitarlo. Una vez que están medicados, ya les es mucho más fácil en ocasiones, dependiendo de la persona también, pero sí es algo que para ellos no es fácil. Yo, como digo, como conozco a esta persona de cerca, para ellos es algo que no es muy fácil, la verdad, el ser personas con dependientes, que normalmente sí. Lo malo de esto es que se llegan a relacionar con personas que les gusta, como ya había mencionado mi compañera, que les gusta esta codependencia, que les gusta esto de estar así cerca. O sea, no tanto el estar cerca, sino que esta persona quiera que estar cerca de esta otra persona siempre. Otro ejemplo que podemos ver es en la última película que salió de terror en los cines sobre Together. Habla justamente de esto mismo, de una relación codependiente que llega a ser tóxica. Sin dar spoilers, no termina muy bien. Pues como tú mencionas, tu amiga quería mejorar y considero que ese es el mejor aspecto que puede tener una persona que sufra cualquier trastorno, que sean conscientes de su actitud y aunque les cueste con tal de que tengan la mentalidad o las ganas, la idea de querer mejorar, el saber que su comportamiento no es bueno y querer superarlo, es lo que yo considero un paso muy enorme en la dirección correcta, de que sí hay esperanza, de que sí se va a poder tratar si recibe esa ayuda que necesita y que está buscando. Y por lo tanto, voy a ir directamente hacia uno de sus últimos temas del podcast del día de hoy, que es cómo se trata, cuál es el tratamiento para ese trastorno. Pues igualmente con el trastorno antisocial va muy de la mano con lo que es la psicoterapia de más bien hablarlo, pero también va, como mencionaba mi compañera Angélica, de su amiga, va con medicamentos. Ah, pues más que nada son terapias diseñadas a ayudarlo con el manejo de la ira, el tratar estas emociones conflictivas, el tratar de apoyarlo a que sepa de que está bien, tus seres amados no te van a dejar, no te van a abandonar, no puedes estar tan fijado a esos pensamientos que al final del día terminan siendo lo opuesto de, en lugar de hacer que la gente se quede, los empuje lejos. Y medicamentos, pues no es muy recomendable que entremos en tema de medicamentos, ya que estos van a variar en cuanto a dosis y cantidad de cada persona, pero sí existe también esa posibilidad que considero que tal vez en algunos casos, si no es que la mayoría sea más necesario para tratar los cambios de humor, más Ah, pero podemos notar que realmente sí existe el apoyo, sí existe la ayuda, sí existe esa posibilidad de que si la persona quiere y si está dispuesta a hacerlo, que tenga esta solución, pero también como tú mencionabas con tu amiga, que hay situaciones donde sí están teniendo la búsqueda de apoyo, que sí tienen la ayuda, pero a veces tienden a dejarla. Por eso también es muy importante de que no solo dependan en los medicamentos, sino en gente de su alrededor que sepa lo que está pasando y estén dispuestos a, si ven que se están desviando un poquito del camino, por decirlo así, de cómo tratarlo, de cómo apoyarse a sí mismos, de cómo mejorarse, que sepan empujarlos de regreso hacia la dirección correcta y no dejar que se desvíen y que termine en algo más grave, en algo peor o que termine últimamente en
autolesiones que resulten graves o que termine esa persona completamente sola debido a sus actitudes. Sí, como dijo mi compañera, no solo hay que depender del medicamento, sino también de las personas de las que te rodeas y como ya venimos mencionando desde el podcast anterior, tu red de apoyo es lo más importante que debes de tener y considerar a personas que sean claramente, que se preocupen por ti y que estén allí para ti. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, chicas. ¿Algún comentario que quieran hacer de lo que aprendimos de este tipo de personitas antes de irnos? Pues, como hemos mencionado, este trastorno sí puede llegar a impactar gravemente las relaciones sociales y familiares, el trabajo, que sufra de la persona que sufre este trastorno. La red de apoyo, la ayuda es muy importante porque no se trata de rendirse, ¿sabes? No se trata de dejar a una persona sola, de no querer seguirle hablando, conversando con ella por su actitud, aunque en algunos casos sí puede llegar a pasar porque alguien no, simplemente no sabe cómo lidiar con ella y pues pasa seguido, es lamentable, pero tampoco podemos obligar a alguien a estar ahí, por más cruel que suene eso, la verdad. Pero considero que si de verdad amas a alguien y si de verdad sabes que esa persona está sufriendo, si de verdad tienes ese interés de verla seguir adelante, tener una mejor vida, entonces tú estarás ahí como para decirle, oye, esto está mal, deberías de tratar esto, o oye, creo que deberías de buscar ayuda porque esto no es normal, pero tampoco se trata de decirle de que, jaja, loca, medícate, de que tratar de empujarlos hacia la dirección correcta con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha empatía, con mucho entendimiento de que esa persona tampoco se puede controlar, no sabe de que cómo pararse, no puede frenarse porque es algo que últimamente está fuera de sus manos. Así que tenemos que tratar a todos con mucha empatía, con mucho entendimiento, con mucho cariño, con el tratar de ponerse en los pies del otro y decir, ¿sabes? Si yo estaría en una situación así, me gustaría mucho que me hubieran apoyado, que me dijeran que estoy haciendo mal y de que últimamente alguien esté ahí para guiarme hacia lo que se podría llamar como el camino correcto. Sí, sí, sí. Yo opino lo mismo que tú, Alex. Pienso que es importante tener a alguien que esté ahí para ti cuando tú lo necesites. Y en ese aspecto, pues sí, es algo que debemos de también de quizás, pues, ser más empático, porque sé que también es difícil para las personas que quizás quieran ayudar a la persona, pues dar el primer paso de ayudarlas porque muchas veces pues saben que quizás pueden decir un no rotundo y no querer tan siquiera intentarlo, pero pues es de gran importancia pues intentarlo y tratar de ayudarlos porque pues no es un tema fácil y no es algo que esté bajo su control. Creo que este es uno de los trastornos que pues sí, pues sí es uno de los que no pueden normalmente como controlar. Sí es uno de los más graves porque pues tienen, bueno, se mide por gravedad, ¿verdad? Pero normalmente hay uno, pues por ejemplo este que es muy cambiante, pues depende también la gravedad, pero normalmente este es uno de los más, por- porque pues es muy constante, entonces sí es muy grave que pues les ayuden a pues en este tipo de relaciones para pues tener una mejora. Pues sí, como mencionan ustedes, como ya hemos mencionado varias ocasiones, hay que cuidarse y hay que tratar de cuidar a este tipo de personas también con el mayor respeto posible y también sin tratar de ni lesionarlos a ellos ni lesionarnos a nosotros mismos. Bueno, por el momento creo que es todo y es hora de que terminemos por hoy. Muchas gracias, chicas, por estar aquí y por hoy es todo. Nos vemos. Bye. Bye.